porque en imágenes, ustedes lo veían recién, al doctor Leonardo Caruana, que ya está con nosotros, que es médico, que fue secretario de Salud de Rosario y que actualmente es concejal. Leonardo, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Buen día, un placer. No, gracias por estar acá. Vos sabés que te vamos a decir Leo, porque yo Sí, tengo Leo, mucho miedo de Leo. meter la pata, de decirte Leonel, Leonel, de decirte un nombre que no es. ¿Te, Leo, te, te Leo. pasa que te Así me confunden dicen el todos. nombre o no? No, el apellido más, pero el apellido le agregan la B, Caravana, bueno. Ah, Pero mirá vos, yo pensé que Leo era me más, dicen todos. más con el nombre. No, no. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa mucho, que son las bolsitas de nicotina. Algo que lamentablemente vamos al kiosco y ya las estamos viendo. Sí, efectivamente, la verdad que acá se aprovecha todavía un vacío legal, una falta de regulación del ANMAT, del Ministerio de Salud de la Nación, que han planteado ya documentos para evitar la circulación, pero sigue circulando en lugares por fuera de los que la ley de control del tabaco Sí. regula. Entonces, bueno, hay proyectos legislativos nacionales, provinciales, iniciativas para regularlo, pero en el mientras tanto, por eso lo decíamos estos días, aparecen estas bolsitas de nicotina, bueno, en los kioscos, en lugares de venta y muy cercanos. La verdad que inclusive con un formato de pastillitas, con aromas y gusto a menta, a canela, a frambuesa. Bueno, esto la verdad que no es para nada inocuo, no Sí. tiene que ver con los parches transdérmicos, con digamos, las estrategias de deshabituación tabáquica que tienen un control médico y un régimen terapéutico. Esto es de venta libre y, digamos, produce al inicio picos altos de nicotina. Y la nicotina en forma crónica produce daños, pero además produce adicción. Por eso los riesgos, la verdad que todas las organizaciones serias, tanto de neumonología, de organizaciones que trabajan los riesgos del tabaco, la Organización Mundial de la Salud, han planteado, bueno, el análisis de los daños que produce la nicotina y el tener un rigor y control y darle un estatuto diferente y no de una golosina, que inclusive puede provocar accidentes en niños también, porque el formato es muy similar al de una cajita de pastillas que puede estar al alcance de los niños. Claro que sí. ¿Y cuál es la diferencia entre la bolsita de nicotina y el parche de nicotina? Bueno, el parche de nicotina, digamos, primero es la absorción, la cantidad de dosis, y por otro lado, digamos, el criterio y la indicación está bajo control médico. Esto Claro, es uno está aprobado por de ANMAT y venta el otro libre, no. además que está aprobado y tiene una indicación terapéutica que es, bueno, en una estrategia de reducción de riesgo y daño, disminuir, digamos, el consumo de cigarrillo. Esto produce picos altos porque la absorción es oral, se coloca entre las encías y los dientes, picos altos, bueno, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, síntomas cardiovasculares, daños en forma crónica en las encías y también daños neurológicos, porque antes de los 25 años puede producir trastornos en todo lo que tiene que ver con la concentración, mareos, dificultades del sueño y mucha adicción física y psíquica que no producen los parches, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, por ahí, bueno, justamente por la presentación y tal vez también por la promoción que hay a través de distintos influencers, celebridades y demás, ¿qué pasa con la población más jovencita, con adolescentes que tal vez tienen acceso y dicen, bueno, capaz que esto está bueno? ¿Qué se hace frente a eso? Bueno, primero yo creo que nosotros decíamos, bueno, hasta que se aprueben las ordenanzas, hay ordenanzas en el Consejo donde intentan regular que, bueno, que no se venda cerca de las escuelas. Digo, todo lo que sea legislativo es importante. Rosario fue pionera en el 2006 con el tema de dejar de fumar. No nos imaginábamos que esta ciudad, digamos, se iba a dar en algún momento que vos entrás a un bar y tenés la prohibición de dejar de fumar. Pero también se da una sanción colectiva, no solo es la ley, sino que es una respuesta colectiva. Acá yo creo que estamos en un momento de la sociedad, siempre lo decimos, donde el consumo irracional de las cosas aparece como clave para el acceso a ser feliz. Entonces, estos elementos nuevos que aparecen, atajo que toma la industria que ve en el consumo de cigarrillo en la población joven una disminución del consumo, entonces lo ofrece por otro lado, aprovechando un vacío, y bueno, es una posibilidad y es una tentación, lamentablemente, por eso hay que charlar en clubes, en las escuelas, en los lugares donde estén los pibes y los pibas,
de estas cosas, ¿no? O sea, hablar de esto. Digamos, los grupos más vulnerables al comienzo, entre la adolescencia y la primera etapa entre comillas, de madurez, donde tengo que trabajar en los clubes, tal cual como vos les decías. Solo me quedé muy, y por ahí para el televidente, o los que nos están escuchando, una cuestión es la regulación transdérmica, cómo pasa, y esa barrera importante que es la piel, a ir a mucosa, la velocidad con lo que la nicotina entra. Que eso que es re importante, y ni hablar de la parte sublingual, que meto más rápido. Entonces, no es algo inocuo. Claro. No, no es inocuo, digo, tiene esta potencia de una absorción muy rápida, pero además tiene algo digamos, del color, el sabor, la venta en un kiosco. Bueno, le da un estatuto distinto al de una situación, de una sustancia más riesgosa. Por eso es complejo y por eso es necesario también darle una regulación, que esté en las tabaquerías, que tenga la información de los daños que produce, que tenga... Así como trae el paquete de cigarrillos. Así es. Eso está porque hay una ley que fue sancionada y legislada. Este producto debería estar incorporado en el marco de la regulación de esa ley para darle justamente una cosa diferente y no que sea al alcance muy rápido de cualquier... Y además sin información parecería ser que, bueno, que estas cosas nos cuidan y nos acompañan, y la verdad que no tiene nada que ver con el cuidado. Claro. Leonardo, y vos como médico, ¿cuál recomendás como método efectivo para dejar de fumar? Bueno, me parece, digo, el dejar de fumar tiene que ver, nosotros trabajamos mucho en la estrategia de reducción de riesgo y daño, que es, bueno, si bien hay que hablar de la sustancia, lo más importante es ver el vínculo que establecemos con ella, ¿no? Claro. El vínculo que se establece con el cigarrillo, con el consumo de alcohol, con el celular, con las redes sociales. Allí hay algo que habla de nosotros mismos. Digo, me parece que los abordajes deberían ser lo más integral posible, donde uno conozca los riesgos de la sustancia, pero también puede hablar de uno qué nos pasa con el tiempo libre, con nuestros vínculos, con nuestra vida. Por eso, digo, yo recomiendo mucho, hay un curso para dejar de fumar en la municipalidad, en la Secretaría de Salud Pública, que es histórico y que es abordado interdisciplinariamente. La verdad que creer que solo desde el aspecto de la demonización de la sustancia y el miedo, la gente va a dejar de fumar o deja de consumir, no alcanza. Si bien hay que conocer eso, también hay que estar acompañado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, y en una situación de deseo de dejar de fumar, estos cursos ayudan, y además rompiendo con esta perspectiva de éxito-fracaso, de que no va a haber recaídas. Es parte del proceso terapéutico y de dejar de fumar una recaída, porque bueno, la situación del consumo de sustancias, del consumo problemático, tiene inherente esa perspectiva, ¿no? Claro. Leo, hablaste recién de salud pública. Sos concejal, fuiste secretario de salud. ¿Cómo ves hoy el sistema de salud? Bueno, los sistemas de salud, la verdad que nosotros podemos dividirlo antes de la pandemia y después de la pandemia. Es decir, la pandemia debilitó los sistemas de salud porque provocó, primero, un retraso de muchos de los problemas que habitualmente atiende el sistema de salud y que durante la pandemia focalizó en la atención COVID. Ustedes saben, se transformaron todos los hospitales en centros asistenciales de esa forma, pero además incorporó lo que nos pasó a todas las personas, es decir, bueno, aumentaron las problemáticas de salud mental, de consumo, de problemas complejos. Eso hace que los sistemas de salud estén tensionados, además de un retiro del gobierno nacional en relación al soporte que necesitamos para que los sistemas de salud en la Argentina funcionen. Es decir, nosotros lamentablemente transitamos un gobierno en donde no he escuchado al presidente hablar de salud pública nunca en un discurso. Eso hace que los financiamientos, cuando vos debilitás los programas de vacunación, de enfermedades de transmisión sexual, tenemos rebrote de sífilis, enfermedades de transmisión sexual, baja cobertura en la vacunación, todo eso impacta en los sistemas de salud locales y provinciales. Bueno, la situación de jubilados, el problema con los discapacitados, es decir, yo creo que tenemos una deuda pendiente que no es de este gobierno actual, es de muchos años del comienzo de la democracia, que es un sistema único de salud en la Argentina que articula con el sector privado, con la seguridad social, pero un sistema único. Como cuando uno va a Europa y ve España, Inglaterra, Canadá en América, bueno,
son sistemas de salud donde hay una integración nacional y no hay competencias de sistemas de salud pública municipal, provincial, donde están todos desarticulados, ¿no? Sí, y en eso, bueno, que vos hablabas un poco como el post-pandemia, un poco más el cuidado también de la salud mental, porque digo, en esto, en ese encierro y en esa ansiedad de querer saber y de bombardearse de información a través de lo que se publicaba en redes, que si bien hubo acciones, porque había páginas que te ayudaban como a chequear justamente que la información sea real, pero digo, igualmente el bombardeo está y sigue estando, y por ejemplo, volviendo al tema anterior, cómo es como que te captan y uno no puede salir de ahí, y entonces justamente qué importante que es darle lugar a la salud mental también desde lo público, donde no se tarden meses en darte un turno y demás cuestiones que no están siendo atendidas tal vez. Sí, eso, bueno, cuando me refería a ese incremento de la salud mental, incremento de estas problemáticas complejas, no fue acompañado de un refuerzo de los sistemas de salud para poder acceder a esto. Todo lo contrario, y además hay migración del sector de la seguridad social al sector público, a veces cuando no se puede pagar un coseguro, no se puede pagar una consulta, se hace complejo también, entonces es necesario inyectar financiamientos, presupuesto y recursos humanos. Acá no se soluciona con máquinas, no necesitamos allí resonadores, tomógrafos, eso se necesita en las terapias, en el hospital, en la alta complejidad. El trabajo de escucha, el trabajo interdisciplinario, acompañar las problemáticas de salud mental, el fenómeno de las redes sociales, la adicción a los juegos, a los casinitos, a todas las situaciones que nosotros vemos hoy también en los jóvenes, son problemáticas complejas que necesitan mucho recurso humano para poder abordarlo. Tal cual, lo decís, Leo. Yo, tomando un poco lo que dice Vicky de las redes sociales y todo lo que pasó en la época de la pandemia y lo que bien explicaste vos, que me encantó, un poco de esa información que a mí me llega, sigo haciendo asistencialismo, y que te llega la infoxicación. Creo que es un poco lo que vos te dirigías y que viene cada persona a verte y trae muchísima información y a veces no es la correcta. Y creo que también es parte de los que somos, los que hacemos salud, no solamente los médicos, sino todo el equipo, ese asistencialismo, darlo de la mejor manera e informar de la mejor manera, que es lo que tratamos de hacer cada día. Y creo que con todos estos cambios, tratar de ayornarnos a los nuevos, pues ya a mí me llegan pacientes con un montón de información y muchas veces no es de un lugar correcto, y tratar de dar esa educación para lo mejor del paciente, creo que un poco va por ahí, más todo lo que vos hablaste y quiero tomar ese tema. Sí, yo creo clave, por eso es clave el vínculo que establecemos con la persona que viene a asistir. Hay un proceso en las redes de biomedicalización, las personas tienen información inclusive de la aparatología, de los protocolos, hay una instalación de la industria también en la subjetividad de las personas, entonces se demanda lo que se agenda por otros lugares, es decir, el fenómeno es complejo, esto empezó con la industria penetrando en grandes capitales y hace que también moldeen la práctica, que inclusive mucha gente se queja, porque después cuando va a la consulta parece ser que uno es un protocolo y un laboratorio, ¿no? Y que no se puede hablar de otras cosas como es el acceso a los bienes culturales, al deporte, a la alimentación, hablar de la postura, cuestiones que hacen a la integralidad de nuestra vida, pero terminamos siendo un protocolo que de acuerdo al colesterol, glicemia y otra cosa, somos prediabéticos o diabéticos y nos merecemos este medicamento. Hay una medicalización de la vida, inclusive, lo decíamos ayer en otra jornada, hasta a veces el alimento se transforma en un proceso de medicamentos, donde se receta tal alimento cada 6 horas. Es decir, hay una cuestión muy compleja y por otro lado hay una separación cada vez más del hombre con la naturaleza. Esto hace que los problemas ambientales y las situaciones más complejas también las tengamos que pensar, porque cuando hablamos de salud, no es salud biológica, humana, sino, bueno, salud de nuestros animales, de las plantas, una salud integral, ¿no? Y Leo, desde el Consejo de la Ciudad de Rosario, ¿qué están trabajando? Vos estás en la Comisión de Salud justamente. ¿Cuáles son las puntas que se están abordando para este año? Bueno, nosotros venimos acompañando primero todas las demandas y necesidades de justamente cuando aparecen estas listas de espera, estas situaciones en los barrios. Escuchamos a partir de la Comisión de Salud, planteamos pedidos de informe que puedan darnos cuenta de cómo es
la situación en ese barrio, pero ya con una mirada del Ejecutivo. Y estamos trabajando diferentes dimensiones que hacen a, bueno, todo lo que tiene que ver con también salud animal. Es un gran capítulo que tiene esta ciudad, porque hay organizaciones del proteccionismo que trabajan con una gran dimensión este tema. Por otro lado, experiencias de participación, porque bueno, se viene la discusión de la autonomía municipal y allí discutir los sistemas de salud y los procesos de atención es un tema importante que nos queremos adelantar. Estamos discutiendo también ordenanzas que tienen que ver con la regulación de la nicotina y que esto que estábamos hablando, y todos los temas que podamos aportar desde lo local para seguir sosteniendo el sistema de salud que tenemos y no perder derechos. Sí. Y en eso, ¿hay un quórum o hay algunos bloques que están en desacuerdo? Yo creo que en esto va a haber un acuerdo general. Digo, porque hasta en el Consejo uno ve en redes sociales y también en las transmisiones que hasta se pone en tela de juicio los 30.000 desaparecidos, cosas tan graves como esas que atravesó nuestro país. Digo, en cosas más pequeñas como estas, pero que también afectan a la población en general, acá también hay una discusión así tan firme, ¿o es más sencillo el acuerdo en cierta forma? En realidad hay acuerdo con la mayoría de los sectores. La particularidad del sector de La Libertad Avanza es mucho más complejo porque, bueno, ellos tienen definido un formato que está, bueno, propuesto nacionalmente, entonces todo lo que tenga que ver con la palabra derecho, todo lo que tenga que ver con una cuestión de equidad y de igualdad en el acceso, lo van a plantear como una diferencia, lo han hecho, como bien decís, en la última sesión, lamentablemente con los 50 años del golpe, pero también lo hacen sutilmente en otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, con esta excusa del nombre de la libertad, la posibilidad de acceder a todas estas cosas. Te vamos a llevar por distintos lugares. Igual en un ratito ya te largamos porque sabemos que tenés una agenda muy ocupada. Para nosotros es muy importante tenerte acá. Cuando comenzamos con este programa dijimos que queríamos traer a distintos protagonistas de la política para hablar sobre salud y sobre distintos temas de salud, por supuesto siendo profesionales de la salud justamente. Entonces te queremos preguntar también sobre las campañas de vacunación, porque hoy arrancó la campaña de vacunación antigripal. Bueno, en base a esto, a lo último que hablábamos, también hay una movida muy grande antivacunas y también ha comenzado después de la pandemia y durante la pandemia un movimiento que estaba en contra justamente, un poco como en contra de la ciencia, ¿no? Y de nuestros científicos. Te quiero preguntar sobre esta vacuna en particular, ¿para qué población está destinada? Bien, primero coincido con el análisis de la pregunta en relación a que lo que ha fortalecido también, lamentablemente, el gobierno nacional es esa desconfianza entre la población y la ciencia, porque debilitó las estructuras y por otro lado porque hay discursos, digo, hoy se apoya y se tiene vínculo con Estados Unidos, el vicepresidente es antivacuna, habla de que el flúor en el agua, lo declaró ayer, que el flúor en el agua produce trastornos en la sexualidad de los niños, es decir, hay toda una cosa muy compleja, pero que se milita desde acá. Entonces, nosotros ya veníamos con una situación de baja cobertura. Si vos debilitas los programas y la crisis esta de confianza se aumenta, bueno, tenemos en chicos el 50% de cobertura de vacunación en vacunas que previenen y que está demostrado que previenen enfermedades que han desaparecido. Esta es otro ejemplo, la de la vacunación antigripal, que nosotros en el 2009, cuando tuvimos la pandemia, a los 2 años que estaba esta vacuna, teníamos 95-98% de cobertura. Estaba muy cerca de lo que fue esa crisis del 2009, que veíamos niños graves en terapia, o sea que a veces el temor o el estar cerca de una enfermedad hace que se prevenga más. Después casi desapareció de ser problema la gripe A. Claro. Por eso, digo, más allá de esto, produce internaciones, produce formas graves, es necesario vacunarse, se tienen que vacunar todos los niños de 6 meses a 2 años y mayores de 65 años, y entre 2 años y 65, quienes tengan factores de riesgo con indicación médica, y también las embarazadas y trabajadores esenciales. Bien, ¿y cada cuánto es recomendable vacunarse? Porque capaz uno dice, bueno, yo ya me vacuné el año pasado, ya está. ¿Qué pasa con las cepas nuevas y demás cuestiones?
Eso es importante también porque, digamos, fueron mutando las cepas. Ustedes saben que hubo un brote en Inglaterra, en España, de una variante K. Y por eso todos los años es necesario vacunarse con las cepas del hemisferio, digamos, del verano, del invierno anterior, claro, en el hemisferio norte. En estación previa. Así es, en la estación previa, y es necesario hacer el refuerzo anual y también acompañar con otros cuidados. Es decir, no es solo la vacuna, es también el lavado de manos, es también la ventilación de los ambientes. Es decir, el cuidado integral es como en una buena alimentación, ventilar los ambientes, cuando uno tose, cubrirse la boca, si estamos enfermos, tratar de no ir a trabajar. Bueno, cuidarnos, ¿para qué? Para evitar la multiplicidad de contagios, sino ¿qué es lo que tenemos habitualmente después en mayo, junio, julio? Bueno, los centros de salud y las salas de espera de los sanatorios llenos de chicos y niñas con virosis de vías aéreas superiores. Claro. Hay formas de cuidarse y no depender tanto del médico en este caso, porque hay estos cuidados más la vacuna en forma regular. No, me quedé pensando, si hay una cepa acá, entonces es muy probable que los muchachos de la Libertad Avanza se vayan a vacunar. Esperemos que sí. Leonardo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, un placer, a disposición. Vamos a una pausa muy, pero muy cortita y seguimos con este programa.